Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, testimonio de la palabra de Dios. Hoy 25 de noviembre del año 2022, en razón de la meditación de la palabra de Dios para hoy, en el Evangelio de San Lucas. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y es que la palabra de Dios, el verbo hecho carne, es acción creadora. Es el mismo Jesucristo, encarnado en María Santísima. Y en esta concepción maravillosa por la Madre de Dios, con el papito José y la familia de Nazaret, Jesús, María y José. Hoy viernes del Sagrado Corazón de Jesús, que la iglesia también conmemora a Santa Catalina. En la Apocalipsis, con la anunciación, no de la parusía, como si fuera el fin del mundo, como se ha creído. Sí que el mundo tiene que terminar, pero no la creación, porque como es palabra de Dios, con la misma palabra fue creada toda la naturaleza, toda esta morada de Dios con los hombres, como dice el Salmo 84. No será destruida por Dios, es su creación. Es el hombre quien destruye su propio mundo, haciéndolo inmundo, por no escuchar la palabra de Dios, ponerla por obra y hacer de esa acción creadora una oportunidad transformadora de la vida. Que no sea así con nosotros, nuestros seres amados. Y en esta morada de Dios con nosotros, este pedacito de cielo, como se diría, en este eterno presente, está es en el habitar Dios en nuestro propio reino interior, el reino de Dios en nuestro propio interior, y siendo nosotros habitantes del reino de Dios por adelantado, o sea que siempre ha estado, el inicio y el fin, el alfa y el omega. Bendito Dios. Municipio de Jericó, provincia del Cartama. Laudato si. Sea la palabra de Dios hoy entonces que nos permita hacer la meditación en inspiración del Espíritu Santo, que esté con todos vosotros, vuestros seres amados, haciendo de vuestra morada templo sagrado que es vuestro cuerpo, un lugar, un espacio-tiempo donde habiten la plenitud de la felicidad, la libertad y la paz. Amén. En el Apocalipsis, en el capítulo 20, en la victoria sobre el diablo, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, donde lo encerró y puso un sello sobre la puerta para que no engañara a las naciones hasta que pasaran los 1000 años, al cabo de los cuales habrá de ser soltado por un poco de tiempo. Vi tronos y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes los cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano. Y vi que volvieron a vivir y que reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos
no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él los 1000 años. Cuando hayan pasado los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, cuyos ejércitos, numerosos como la arena del mar, reunirá para la batalla. Y subieron por lo ancho de la tierra y rodearon el campamento del pueblo santo y la ciudad que él ama. Pero cayó fuego del cielo y los quemó por completo, y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por todos los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 84, esta es la morada de Dios con los hombres. Del maestro del coro con la cítara de Gat y de los hijos de Coré en el Salmo. Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso, con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo, con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Esta es la morada de Dios con los hombres. Aún el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus altares, donde hacerles nido a sus polluelos, oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar, felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Estas son las moradas de Dios con los hombres. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial, y aun la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento, y en Sión verán al Dios supremo. Esta es la morada de Dios con los hombres. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos a aquel que es nuestro escudo, quien tú has escogido como rey. Esta es la morada de Dios con los hombres. Más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad, porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha, y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Esta es la morada de Dios con los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, entre los versículos 29 y 33. También les puso esta comparación. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.
Mis seres amados, en razón de la meditación de la palabra de Dios el día de ayer, que anunciaba al Señor su regreso, en la liberación, en ese proceso, como dice nuestro hermano Fray Nelson Medina, la lectio divina de ayer, de la comunidad de Santa Catalina de Siena, de los dominicos, hermanos, que la resumí en 3 palabras: conmoción. Esa conmoción interior, esa conmoción exterior por los fenómenos naturales, por los acontecimientos humanos y por los daños, el deterioro, la destrucción. Pero también habla de una revelación de la verdad, la palabra de Dios encarnada en el propio Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí mismo, promesa cumplida, siempre fiel a sus promesas. Creó Dios a su propio Hijo, encarnado en María Santísima, lo envió a este mundo terrenal a acompañar a la humanidad para enseñar el camino a la divinidad. Y maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Los 3 días, pasión, muerte y resurrección, ahí confirmó inicio y fin del ciclo. Su propio mundo es testimonio de la verdad, el camino y la justicia. Amor, verdad y justicia. En tanto se cumple el primer ciclo, su primera promesa. Y esa es la liberación. Y es lo que empieza a invitarnos a hacer a cada uno de nosotros. Deja en ese mundo quienes compartieron, bendito sea, el del nacimiento, vida y el acontecimiento de aparente final, porque Él venció la muerte con su resurrección. Aportó en la resucitación de Lázaro, de la hija de Jairo y de la viuda de Naín, pero volverlos al mundo corruptible, o sea, volverlo a lo humano, volverlo a lo finito, a este reino natural, a esta creación. Esto pasará, pero lo que no pasará es el alma que se libera. Es como la metamorfosis de la crisálida. Me inspiraba el Espíritu Santo eso, como el gusano se convierte en mariposa y sale a volar. Hay una fábula por allí donde un niño le echa tijera a la crisálida, entonces el gusanito cae y se muere, porque no aprende a defenderse. Él debe aprender, ella mariposa, porque pasa de gusano a mariposa, a volar, a luchar contra las propias redes que hay ahí, la telaraña, esa nodo, esa red. Y ya, eso hacemos nosotros aquí, un aprendizaje. Entonces, en la interpretación de este proceso de el Evangelio de Lucas con la higuera, pues quienes tienen la dicha, la oportunidad o han en su vida tenido esa dicha, esa oportunidad y estar en territorios, países, con sistemas naturales donde hay las 4 estaciones, podrán ver eso que dice la higuera, cambiar de un estado al otro, verano, otoño, invierno y primavera. Acá los tenemos en territorio, lo decía Jorge Iván precisamente de la comunidad del Orden de Carmelitas Descalzos, ahorita en la lección divina, el Guayacán, una época donde se florece amarillo, hay también rosadito y otro naranjadito, un momento donde se caen todas las hojas, quedan nomás las chamisas, como las ramas, como si estuviera en otoño, y enseguida vuelve la primavera y él vuelve a reverdecer las hojitas, y así poco a poco. Pero, mis seres amados, en estos países neotropicales del Ecuador no hay cambios de clima, el clima es el mismo, porque no hay estaciones.
Simplemente hay tiempo seco y hay tiempo húmedo. Pero lo que quiere mostrar Jesús ahí, como maestro usando la parábola, es los ciclos estacionarios. Siempre hay un inicio y un fin. Y no en vano, ahorita que mencionaba a Fray Nelson, él tiene una analogía muy bonita enseñando sobre cristología, que les recomiendo entrar allí, en su canal de YouTube, sobre la hermenéutica bíblica, o sea, cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar la palabra de Dios, como conocimiento de Dios, cómo vivir en función del conocimiento de Dios, con Dios, en tu corazón. Y esa es una mala práctica de lectura que nos han enseñado desde niños, niñas, no sé en otros lugares, pero el famoso lenguaje que generalmente fue en este caso español, escrito y hablado también, pero va perdiendo cada vez más la palabra, el mérito, el valor y la importancia, incluso la credibilidad. Ocurre que ya no se cree en la palabra. Por eso en nuestras tradiciones los abuelos y mayores, o sea, bisabuelos, tatarabuelos, las generaciones, la palabra iba de generación en generación. Y ahora viene de degeneración en degeneración, se va degenerando. Y ya no se cree en la palabra, tiene que ser escrito y con un sello y firmado por no sé quién erudito o conocedor o técnico, pero un momentico. Es que esta es la palabra de Dios escrita, proclamada, declarada, pero vivenciada. Experiencias de vida que seres santos, decía Wilson Tamayo, ahora cada uno es un evangelio en vivo. Los seres santos han pasado por un proceso de depuración, de purificación, de liberación, que era lo que decía Fray Nelson. Pasar de esa revelación a la liberación. Primero la conmoción. Uno se sorprende, se extraña, se preocupa, carga ansiedad por lo que va a ocurrir. No, eso es providencia de Dios, dejémoselo a Él, al Creador. El pasado, no, ya pasó y todo ha acontecido y seguimos vivos gracias a Dios y siguen las cosas su cauce. Esta tierra lleva 4.600 millones de años de evolución, antes sin humanidad. Habrá de seguir su cauce, de pronto sin humanidad, pero ya habrá almas habitando el terreno de los cielos. ¿Por qué nos preocupa este biotraje o lo físico, lo material? Eso también se queda, mis seres amados. Cualquier Black Friday y que el día, mal puesto ese nombre por lo de negro, pero que el día, claro, el dinero, el patán, ahí lo amarraron y después lo soltaron, anda suelto, haciéndole creer que es que ese es el Dios, el dinero y el oro, no en vano, lo toman como símbolo y en las Sagradas Escrituras está lo más valioso porque es un metal incorruptible, no le pasa nada. Entre más se funde, más se purifica. Quienes han visto el lavado del oro, que le echan cianuro, que no debe ser así, y hay otros químicos, lo van limpiando allá en una retorta hasta que salen las pepitas de oro. Brillante, por eso ha llamado tanto la atención desde la conquista, pero le dieron un valor monetario para la economía, pero el valor aquí es simbólico, porque es perfecto y es un material que se debe dejar a altas temperaturas. Por eso la figura del fuego eterno, es que ese fuego eterno es hasta que se purifiquen, mis seres amados. 3 ciclos hablan ahí, antes, durante y después de Jesús. Esos 3 ciclos se resumen en su vida y por ellos hemos de pasar, venir del paraíso a esta tierra, hacer el proceso de purificación para pasar a otro estadio de purificación, las almas del purgatorio. Es que para poder ver la luz radiante del sol, como Moisés a la zarza ardiendo, que pudo ver en gracia de Dios, porque Elohim se lo permitió, yo seré el que seré, quítate las sandalias que estás en lugar sagrado, lo mismo que a Elías allá en el monte del Carmelo. El símbolo del fuego ha sido maravilloso porque es transformación. Se meditaba hace unos días en Pedro Justo Berrío precisamente, el fuego no es maldición, no es satánico, no es para aborrecerlo, no.
que va a quemar, ¿no? Somos morbosos. La sociedad nos ha llevado a ser morbosos, a pensar en lo malo de las novelas. Y no, es un proceso de purificación hasta que pueda llegar. Dios nos va a salvar a todos, absolutamente. Solo que hay unos con los que se va a demorar más, esperemos no seamos nosotros, que no se tenga que demorar mucho bañándonos con fuego, porque al otro lo tienen que bañar es con azufre, para poder sacar toda la porquería, toda la podredumbre, toda la corrupción, hasta que quede perfecto el material, sin corrupción. Y eso es vivir santificados. Bendito Dios, esto es un proceso muy maravilloso. ¿Cómo habría de destruir su propia creación el Creador? No, no va a ser infiel a su palabra. 7 días le tomó, contados, mal contados, porque es que no es con la cuenta humana. Mis seres amados, pasó en el año 1000, cuentan las historias de nuestros seres amados que han hecho un proceso de santificación. La gente, cuando sonaban las campanas allá, decía Fray Alejandro Tobón en la meditación de la palabra, no Notre Dame, porque apenas estaba para construcción, que sonaban las campanas. En este momento, ¿por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. La catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Mire, el Espíritu Santo nos pone todo a pedir de boca. Y la gente empezó a darle infartos, a morirse de un accidente cerebrovascular, lo que fuera, porque era el fin del mundo, porque la palabra de Dios dice que el día 1000 significa siempre. En la época que se escribió las Sagradas Escrituras, es como si se fueran a hacer hoy en día las enumeraciones, decía el padre Víctor Hugo de Palma de Escuintla de Honduras. No había millones para hablar de eso y exagerar el número, pero no es de números. 1000 significa siempre, eternidad. El inicio y el fin del mundo siempre ha estado, porque es eternidad. Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por eso dice cielo y tierra no pasarán, pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque la palabra es acción creadora, hay que ponerla por obra. Y viene al final de la tarde en el amor, que se denomina la misericordia y la compasión, eso, la caridad. Pero eso es un proceso de un día, una vida en miniatura. Después decía ahí en el Apocalipsis, a los otros 1000 días, la gente estuvo pensando para el siglo XX, pasar al siglo XXI, los años 2000, otro fin del mundo, que los mayas anunciaron que no, vean, los mayas lo que anunciaron una profecía era que cada 3600 años, el sol girando la Tierra alrededor de él por el radio más corto, va a estar en una oleada de más calor, que es lo que estamos viviendo. Es un ciclo maya en el calendario que ellos miden, que no es el calendario que nosotros tenemos, que es el calendario gregoriano, con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no, según los astros, luna, Marte, bueno. Pero esos 7 días es plenitud, son números que, y en San Juan está muy claro, son números que son signos para representar siempre plenitud. ¿Cuántas veces debo perdonar a mis hermanos? Hasta 70 veces, no, hasta 70 veces 7. Siempre, siempre, siempre. Porque es un proceso de reconciliación permanente. Ya que menciono a nuestro hermano Pedro, es ello. Siempre es un eterno presente. Entonces lo que vamos es a hacer una transformación. Se libera el alma para mundos mejores. Amén. Termina la Sagrada Escritura diciendo Maránata. Ven Señor Jesús, ya está. Siéntelo, disfrútalo, vive con Él, conversa con Él, ámalo, déjate amar por Él y ama con Él a todo el mundo, a toda la humanidad y a toda la creación. Eso es lo que hay que hacer. Mis seres amados, rebosantes de felicidad, porque ya esta escatología es para mostrarnos que empieza nuestra natividad el domingo. Mis seres amados, día que dominó el Señor, resurrección. Y ya este ciclo, ese cierre es para decir que se acabó el ciclo y empieza otro.
¿Cuándo son los ciclos? Siempre, todos los días, cada día, diciendo de la palabra. Cosa más hermosa que escuchar la última palabra, no sé si les habrá tocado, de un ser que se va a su transformación a escalar al cielo, pues al reino de los cielos, a la eternidad. Esa palabra vale todo. Recuerden en las Sagradas Escrituras, lo más valioso era el testimonio, testamento, la bendición que dejaba cada padre a sus hijos cuando se iba. Vamos a mirar esas historias y verán. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos permita otro momento encantador de compartir. Muchas gracias. Hasta pronto.